Es momento ahora de la entrevista del día. Abordamos este lamentable hecho ocurrido el día de ayer, a eso el mediodía. Se daba la noticia del fallecimiento del abogado Francisco Palomo. 12 disparos a su automóvil cesaron la vida de este abogado y las repercusiones no se dejaron esperar. Hoy analizamos esta muerte en el contexto de lo que vive el país. Gracias por acompañarnos en Noticias a las 7 a.m. Es lamentable la situación que se está viviendo en Guatemala. Vemos como el INASIF da a conocer que el mes de mayo podría considerarse el mes más violento del año 2015, a la vez que superó las cifras del año 2014. Violencia en incremento, inseguridad y este ataque que se da a plena luz del día, que muchos a través de las redes sociales incluso comparaban esta situación con el asesinato que se dio a la abogada Lea de León. Pero vamos a recordar un poco del trabajo que realizaba el señor Francisco Palomo. Si usted puede describirlo a él como un profesional, ¿cuáles son las 3 características que usted resaltaría más de él? Bueno, buenos días. Yo creo que primero quisiera solidarizarme con la familia Palomo Marroquín, que pues son los principales afectados en este lamentable hecho que enluta a la sociedad guatemalteca una vez más por un ciudadano guatemalteco que pierde la vida en forma trágica, y también al gremio de abogados, y ahí para ir abordando la pregunta que se hace. Yo creo que el licenciado Francisco Palomo era un referente en el derecho, en el gremio guatemalteco. Era en lo personal una persona a quien yo admiraba y estimaba mucho. Tuve la oportunidad de trabajar directamente con él. Así es, tuve la oportunidad de trabajar con el licenciado Palomo en diversos casos. Él participó en el caso del expresidente Alfonso Portillo, también en el caso Pavón, en el caso Sicavisa. Son pues 3 de los principales casos en los que coincidimos, y también tuve la oportunidad de ser contraparte del licenciado Francisco Palomo, y creo que una de sus principales características era que tenía un intelecto realmente privilegiado, fuera de lo común. Tenía un sentido del humor muy particular, mordaz y puntual. Creo que era una persona que siempre sabía separar las cosas de lo profesional de lo personal, y esa era otra de sus características por la que muchos lo recuerdan, la capacidad de litigar sin involucrar lo personal y ser totalmente profesional. Yo creo que era de los mejores abogados penalistas que ha tenido Guatemala en la década reciente. Admirable realmente, y repito, una gran pérdida. Ahora bien, abogado Pineda, ¿cómo entender esta muerte donde pareciera que una vez más no hay ahorita, digamos, una línea de investigación específica donde la Fiscalía General se esté metiendo de lleno? Pero hablamos de una persona que llevaba varios casos de los denominados de alto impacto. ¿Cómo entender que en Guatemala todavía se ve la metodología de matar a alguien, no sé, ligado a su profesión, ligado a lo que expresa, sin querer decir que ese fue el móvil, pero es una muerte de impacto, por quien era y por su desempeño en lo que realizaba? Yo creo que hay que tener claro que la cartera de clientes del licenciado Pancho Palomo era una cartera muy exclusiva, y en ningún momento, pues, sin tratar de hacer de menos determinados casos, él nunca estuvo involucrado en la defensa de narcotráfico o de lavado de dinero, que son los casos que podríamos pensar nosotros los litigantes que ponen en riesgo en algún momento nuestra labor. Si bien es cierto, los casos en los que participó el licenciado Pancho Palomo eran casos mediáticos o de impacto, no eran casos en los que se pudiera establecer un peligro latente, porque él tenía todas las posibilidades del mundo de poder tener seguridad o un vehículo blindado. Sin embargo, él era una persona que transitaba como un ciudadano común y corriente por las calles. Viajaba todos los días a su casa a almorzar solo, dejaba su carro en un parqueo en tribunales y caminaba ese largo trayecto para la torre de tribunales, y pues era una persona común y corriente que creo que no podía estar amenazado. Y si quisiéramos buscar y tratar de entender el porqué de esto, lo hemos platicado pues los colegas y los allegados a él, y realmente no lo entendemos, y creemos que se perjudica a toda la sociedad cuando se ataca a un abogado defensor, porque si bien es cierto, ninguna vida vale más que otra,
hay que recordar que es el abogado defensor el que sale en aquellos momentos a buscar hacer una oposición cuando el poder público persigue a una persona. Y es una labor muy importante en la sociedad. Es de los seres humanos, es natural que siempre se busque una razón, el por qué suceden las distintas cosas dentro de nuestro país, especialmente cuando se pierde a un ser querido, a alguien muy cercano. En esta ocasión usted ya está mencionando que se está tratando de entender el por qué. Si él nunca estuvo precisamente relacionado directamente con la defensa, por ejemplo, del narcotráfico, lo estoy citando directamente. Pero hablemos entonces, ¿qué podría pasar? ¿Qué pasó en esta situación? ¿Qué podría hacer? Nosotros no podemos hasta el momento dar a conocer concretamente qué fue lo que sucedió, pero podría tratarse de algún grupo específicamente, ya debido a la relación que existió con el asesinato de la abogada Lea de León. Hay que recordar que también esta semana se dio el asesinato de otra abogada en la Avenida Las Américas, pero de algún grupo que esté buscando distraer por la situación que se está viviendo en el país, crear un foco de atención distinto. Podría tratarse de la delincuencia común o podría ser represalia por alguno de los casos que él llevó. Bueno, yo me gustaría descartar la segunda opción, que sea por algún caso que él pudo haber llevado, y creo que sería muy lamentable que fuera la primera opción la posibilidad de este caso, pensar que alguien quisiera distraer la atención y crear zozobra, porque la crea realmente en el gremio, crea zozobra porque nos pone a pensar y nos infunde miedo a los abogados defensores hasta cierto punto, cómo vamos a actuar, qué casos vamos a tomar, y pensar que lo que se busca es crear terror, por decirlo de alguna manera, pone en peligro a muchas personas, no solo a los abogados defensores, sino a todas aquellas personas que tengan algún perfil de exposición mediática. Y estaríamos realmente entrando en una debacle y no sabemos qué sería el objetivo, cuál sería el objetivo que estuviera detrás de eso. Ahora bien, cuando ocurrió la muerte de la abogada Lea de León, el móvil muy parecido. En cuestión de segundos se acerca tipos a la ventanilla y descargan el arma de fuego. O sea, pareciera que en Guatemala esto está a la orden del día y cualquiera puede contratar a cualquiera por una cantidad de dinero realmente mísera para ir a matar a alguien. O sea, ¿qué pasó con aquella tan cacareada fuerza de tarea contra el sicariato? Porque esto continúa vigente. Mario, y lo más impactante es que el caso de Lea de León se hizo en horas de la tarde cuando ya estaba oscureciendo, pero vemos que este ataque se hace a plena luz del día, a mediodía. Incluso es un momento donde hay bastante tránsito vehicular, especialmente en la zona 9, porque hay muchas oficinas y salen a esta hora a almorzar. Es bastante preocupante esta situación. Sí, yo creo que el modus operandi es el que es similar en este caso, y el móvil es algo que no se ha determinado en el caso de la abogada Lea de León, y creo que se parecen mucho porque los esperan al salir de sus oficinas, tienen rutinas ya establecidas. El licenciado Palomo almorzaba en su casa y salía a mediodía todos los días, y la licenciada Lea de León salía a determinada hora de su oficina y la estaban esperando afuera de su oficina, a pocos metros de la oficina. Claro. Es que ocurre el percance en contra de ella, y también en horas de mucho tráfico, porque a la hora que sale la licenciada Lea de León, pues prácticamente es otra hora pico en la ciudad. Podemos decir entonces que no ha habido capacidad desde, en específico, la cartera de gobernación, en ya de una vez por todas entrarle de lleno al tema del sicariato y evitar que sigan ocurriendo este tipo de muertes, porque tan solo 24 horas antes, igual, matan en plena Avenida de las Américas a otra persona, a otra abogada, y es el mismo modus operandi, sicarios en motocicleta que ciegan la vida de estas personas. ¿Cómo entrarle al tema del sicariato? Yo creo que el tema principal aquí es la impunidad, la forma en la que operan los criminales. Simple y sencillamente se deriva a la impunidad que saben que van a tener en estos casos. Yo creo que este asesinato del licenciado Francisco Palomo debe ser catalogado como un caso de alto perfil y poner a prueba al actual fiscal general, porque creo que ha sido este va a ser el caso de su gestión que debe de resolver. Otros han tenido el caso Sicavisa, otros también el caso Rosenberg, y así. Yo creo que el licenciado Francisco Palomo merece, por el perfil que tenía, una atención especial, porque el Ministerio Público también es responsable hasta cierto punto, o mejor dicho, en gran medida, de lo que sucede en el país, porque constitucionalmente
y en los países avanzados la función del Ministerio Público no solamente es investigar hechos criminales, sino el velar por el estricto cumplimiento de las leyes. Entonces, esa tarea ha sido olvidada por todos los fiscales generales que han estado al frente de la Fiscalía, el velar por el cumplimiento de las leyes. Y deben de trabajar en forma armónica con el Ministerio de Gobernación. Creo que sería injusto creer que es el único responsable en este tipo de hechos, el Ministerio de Gobernación. Los televidentes nos hacen llegar a través de las redes sociales su descontento con la situación de violencia e inseguridad que se está viviendo en el país, como muchos salen de sus viviendas todas las mañanas y tienen miedo de no regresar, de no saber qué es lo que está sucediendo en el país. Mayo, nuevamente, el INASIF da a conocer que debido a las necropsias que se han realizado, la principal causa de muerte violenta es con un arma de fuego y es catalogado como uno de los meses más violentos. Pero ahora hablemos directamente de lo que ha sucedido y la forma que ha sido muy similar al asesinato de otros abogados. ¿Tendría la CICIG en esta ocasión que preocuparse? ¿Podría tratarse de alguna estructura paralela al gobierno quienes están realizando este tipo de asesinatos? Creo que debería de investigarse porque no se puede quedar eso en el tintero. Debe de llegarse hasta los principales responsables, en este caso lo que se conoce como los autores intelectuales del asesinato del licenciado Francisco Palomo, porque es evidente y lógico que pues quienes materialmente cometen el hecho no son únicamente ellos los involucrados. Y definitivamente la impunidad es el tema principal que CICIG tiene el compromiso de combatir. Y este caso no puede quedar en la impunidad porque representaría un fracaso, y no solo por la CICIG, sino para todo el país. Yo creo que debe de ser un llamado de reflexión para que todos participemos y hagamos correctamente nuestro papel, desde los jueces hasta los fiscales y los policías y los magistrados. En la medida que todos asumamos la responsabilidad y no esperemos que alguien salga con una receta mágica, porque ni CICIG va a poder, porque no tiene la capacidad, acabar con la impunidad si todos los guatemaltecos, independientemente de cuál sea nuestra labor, no cooperamos en esa tarea. Ahora bien, reiteramos una vez más que este tipo de muertes pareciera que sean todas las semanas, donde personas en motocicleta llegan en los semáforos, en las esquinas y descargan sus armas de fuego contra el objetivo que tienen. ¿Qué pasa con todas estas cámaras que supuestamente la cartera de gobernación ha colocado en la ciudad capital? Un contrato millonario que dicen ese fue el motivo porque le dijeron al ministro de Gobernación muchas gracias, se me va a su casa. ¿Qué pasa? Para empezar, parece que fue un negocio de las cámaras, y si por determinada cantidad de dinero la mitad se fue en corrupción, es evidente que si no hubiera esa corrupción se hubiera comprado el doble de cámaras y estaríamos todos mejor protegidos. Y es ahí donde debe el Ministerio Público perseguir a todos aquellos que de una u otra forma son los responsables de la debacle que vive el país. Y yo creo que, como leí en un tuit ayer, decía que la muerte del licenciado Pancho Palomo es responsabilidad de todos los que nos han gobernado. No nos vayamos tan lejos, pero por lo menos desde la llamada era democrática, desde la actual Constitución, todos aquellos gobernantes que han estado desempeñando la primera magistratura y cometiendo diversidad de errores, desde tener un mal equipo, poner gente que se ha aprovechado del puesto y se ha servido del puesto, todos aquellos que han precedido, no solo al actual presidente Pérez Molina, sino todos los anteriores, son responsables de que esto haya ido incrementando al nivel al que llegamos. Y realmente debemos de tener ya un punto de inflexión y corregir el rumbo, porque más adelante van a ser, podemos ser cualquiera. Ese es el mensaje realmente que yo veo cuando le pasa al licenciado Palomo lo que le pasó. En Guatemala, cualquier persona puede morir de esa manera. Bueno, vemos entonces todos los días asesinatos, vemos violaciones, vemos extorsiones, situaciones que no han podido ser controladas por las autoridades. Y en este año electoral, pues vemos que el mes de mayo es el mes más violento. ¿Podría tratarse este incremento o este alta que se dio en el porcentaje de violencia que se está viviendo en el país, a que este año se están realizando las elecciones y la crisis que se está viviendo actualmente, que las autoridades se están enfocando en otras situaciones? Imagínense que así fuera, lo triste que sería que la vida humana sirviera como
o hacer que alguien pierda su vida fuera un medio para tratar de azuzar el panorama y que alguien se quisiera aprovechar políticamente de eso, en lugar de ser o la época de elecciones una fiesta electoral, una fiesta cívica para todos. Realmente lo único que hace es ponernos en evidencia a nosotros mismos y ante la comunidad internacional como pues realmente un país tercermundista e incluso de salvajes. Bueno, gracias al abogado David Pineda por haber estado esta mañana con Gracias. nosotros analizando un poco el contexto de la muerte del abogado Francisco Palomo y todo lo que esto conlleva en cuanto a las deficiencias en la protección que el Estado debe dar enmarcado a la seguridad ciudadana, porque las calles de la ciudad capital de Guatemala ya se han vuelto un escenario de muerte. Con esto vamos, Carol, a una pausa. Así es, pero quédese con nosotros porque al volver le tendremos mucha más información.